Es así como comenzamos con esta jornada. Le damos la bienvenida a la doctora Caterina y le cedemos la palabra para que nos dirija unas palabras. Muchas gracias. Buenos días. ¿Se escucha bien? Sí. Buenos días, perfecto. Pues muchísimo gusto estar aquí esta mañana con todos ustedes para el Tecnológico de Monterrey y en específico para el programa de doctorado en innovación educativa. Es un gusto compartir con ustedes, seguir vinculándonos a través de este convenio que celebramos ya hace algunos años, pero que sin duda le hemos sacado el jugo. Siempre hemos estado con ustedes y ustedes con nosotros. Es un apoyo mutuo que nos damos como académicos y esta mañana pues también es una muestra de toda esa relación tan bonita que hemos pues construido a lo largo de estos años. Para el doctorado es importante este proceso de vinculación que tenemos con ustedes como institución formadora de docentes. Sabemos el gran potencial que tienen todos ustedes también como investigadores educativos. Cada aula, cada fenómeno educativo que vemos en nuestra interacción con los estudiantes sin duda es interesante y es digno, ¿verdad?, de investigarse. Entonces, pues estamos aquí para apoyarlos en toda esta jornada tan interesante, donde van a ver que van a ir desarrollando poco a poco esas competencias de investigación y que les va a ser muy útil para el desarrollo de sus tesis. Aquí estamos colegas del doctorado, algunos ya egresados del programa, y pues vamos a brindar lo mejor que podamos esta mañana. Espero que todos ustedes lo aprovechen. Gracias. Muchísimas gracias. Le damos la palabra al maestro Gerardo Mendoza Jiménez, director de nuestra institución. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Es un gusto poderles saludar en este día de trabajo. Primero que nada, quiero agradecer a la doctora Caterina Gallardo el distinguirnos con estas contribuciones al trabajo que realiza la Escuela Normal Miguel F. Martínez. Bien decía ella, bueno, ya hace un tiempecito, unos añitos, que la Escuela Normal Miguel F. Martínez y el Tecnológico de Monterrey han establecido un convenio de contribución donde se ha participado en ambas instituciones en el bien de las investigaciones que se realizan. Han participado en nuestra escuela investigadores por su doctorado, pero también maestros que han contribuido al seminario que realizamos mensualmente en la Escuela Normal. Sin duda alguna, para nosotros es un gusto y debe ser un orgullo que la Escuela Normal Miguel F. Martínez colabore con una de las instituciones más prestigiosas de nuestro país, como lo es el Tecnológico de Monterrey. El día de hoy, doctores del programa del doctorado de innovación del Tecnológico de Monterrey van a abrirnos una nueva visión en el trabajo de investigación, principalmente dirigido a los estudiantes de séptimo y octavo semestre que inician con sus trabajos de titulación. Están aquí también presentes los maestros asesores de tesis e igual están también los maestros que trabajan con los estudiantes en estos últimos semestres. Nuestro agradecimiento muy de veras muy encarecido a la doctora Caterina, ya lo dije, y a los maestros del TEC y en especial a la institución que nos brinda este apoyo. Yo creo que va a ser muy beneficioso para todos. Enhorabuena y Caterina, pues seguimos trabajando en lo que se requiera. Muchas gracias. Daremos lectura al orden que vamos a seguir en el día. Veremos las exposiciones que van a presentarse durante esta jornada. Comenzaremos primero con el doctor Gerardo Castañeda Garza, que tiene la exposición Aportaciones de la investigación educativa en la época actual. Siguiente será el doctor Felipe Jasso Peña, que nos presentará la exposición Estrategias para la búsqueda de referencias. Posteriormente tendremos a la doctora May Portugués Castro, Consejos para mejores resultados en el proceso de escritura académica. Acto siguiente, la doctora Caterina Gallardo nos presentará la conferencia Manejo de APA 7, de su versión 7, y uso de Mendeley como herramienta auxiliar para la referenciación.
Para terminar con las exposiciones, tendremos a la doctora Claudia Jacqueline Acebo Gutiérrez con mejores prácticas alrededor de la honestidad académica. Para cerrar la jornada, el doctor Juan Sánchez nos hará una síntesis de la misma, en donde expondrá los puntos más relevantes que resumen los contenidos del día de hoy. Pasamos ahora a la lectura de la semblanza del doctor Gerardo Castañeda Garza, quien iniciará el día de hoy con su exposición Aportaciones de la investigación educativa en la época actual. El doctor Gerardo Castañeda Garza es doctor en Innovación Educativa por el Tecnológico de Monterrey en 2021. Actualmente trabaja como miembro del Living Lab and Data Hub del Instituto para el Futuro de la Educación en el Tecnológico de Monterrey. Ha formado parte del Laboratorio Binacional para la Sustentabilidad Energética y Formación Tecnológica y es miembro del grupo dentro de la línea de desarrollo y uso de la tecnología y de la PRU, Multi-Hazards Alumni Network, red al estudio y profesionalización en la reducción de riesgos de desastres. Sus intereses han buscado aportar conocimientos en temas interdisciplinares desde una perspectiva educativa, involucrando otros temas como la energía y la reducción de riesgos de desastres. Doctor Gerardo Castañeda Garza, bienvenido. Muchas gracias. Pues bueno, supongo que con esto ya vamos comenzando con la presentación. Nada más déjenme ver que si pueda compartir. Sí, aquí está, ya puedo compartir mi pantalla. Permítanme un segundo. Aquí está, nada más que se actualice el Zoom. Y listo, muy bien. Vamos a compartir. Ok, ¿me pueden decir si ya pueden ver bien mi pantallita? Sí, Correcto, maestro. ya Ya se ve. Ok, perfecto. Digo, son las 9 de la mañana. ¿Siguen viendo la presentación o siguen viendo una presentación un poco distinta con marco negro? Se ve la presentación de segunda jornada. En la segunda jornada. Ok, nada más se ve la pantalla, muy bien. Hay una aplicación, luego les puedo enseñar ahí para ver algunas notas que uno va dejando en PowerPoint. Es muy bueno para aprovechar. Pero bueno, pues buenos días a todos. Les agradezco la invitación para participar aquí con ustedes. Sí, quisiera pues el día de hoy presentar este tema de aportaciones de la investigación educativa en la época actual. Cuando hablamos de las aportaciones de la investigación educativa, de lo primero que estuve pensando es cómo vamos a presentar esto, porque hablar de aportaciones de investigación educativa, pues de qué tipo de educación nos referimos. Hay que recordar que educación, la visión que tengamos de la educación va a ser lo que va a definir cómo la vamos a percibir. Si únicamente vemos la educación como la actividad escolar, pues nos vamos a limitar. Si vemos la educación como parte de la vida, pues esto va a hacer que tengamos una visión más compleja de ello. Así que primero quiero enmarcar un poco de cuál es mi visión para que vayamos entendiendo el tema y luego posteriormente presento los temas. Algunos de ustedes tal vez ya conocerán al filósofo estadounidense John Dewey, quien escribió la obra de Democracia y Educación. Me gusta mucho que él dice esta frase de que si a los estudiantes de hoy les enseñamos como les hacíamos el día de ayer, pues les estamos robando el mañana. Su punto de visión de la educación es que la educación no es una preparación para la vida, sino la vida misma. Probablemente en estos instantes lo entendamos mejor. Estamos en una condición de una pandemia que ha cambiado completamente nuestras actividades. El hecho de que ahora nos lavemos las manos, el hecho de que ahora utilicemos el gel antibacterial, el hecho de que ahora utilicemos los cubrebocas, varias herramientas se ha convertido en algo que puede ser la diferencia entre vivir o enfermarse. Así que, pues esta frase hoy en día tiene una aportación que es relevante. Ya que hablamos de las aportaciones, me gustaría definir algunos temas de cómo los voy a redirigir todo, porque dependiendo, como decía, los temas pueden ser de educación primaria, secundaria, y pues hay que delimitar un poco. Así que primero deseo presentar algunos antecedentes de mi experiencia de cómo entender una aportación educativa desde la investigación en la política educativa, la cual describe que el momento en el que actualmente estamos viviendo es una crisis. Una crisis, millones de estudiantes alrededor del mundo se quedaron sin la posibilidad de estudiar y esto les va a afectar a lo largo de su vida
y tenemos que entender de qué manera la educación ahora mismo, qué es lo que se está observando y qué estrategias podemos tener para enfrentar esta crisis. Y en segundo lugar, pues ahora sí ya tenemos a nuestro enemigo común, que es esta crisis, pero ¿qué vamos a hacer ahora para atender estos temas, para responder a ellos, para ayudar a todos estos estudiantes y también a nosotros a enfrentar esta situación? Así que bueno, ¿cuáles van a ser los temas? Como presento, un antecedente relacionado pues a nuestro ya conocido coronavirus, que ha traído la pandemia un desastre en la educación. Y posteriormente voy a agarrar dos temas en específico, selectos, con relación a cómo nos recuperamos desde un punto de vista de la UNESCO y otro a través de la tecnología educativa, como dos tecnologías que tal vez ustedes ya conocían, Duolingo y Khan Academy, pueden ayudarnos a enfrentarlas. Muy bien. ¿Se imaginan que en algún instante México se paralizara completamente? La UNESCO, en uno de sus estudios durante el 2000, que estuvo llevando a lo largo del 2020 y lo publicó en el 2021, reporta que cerca de más de 100 millones de estudiantes en Latinoamérica no tuvieron clases presenciales durante el 2020 debido a la necesidad de restringir la afluencia de personas en espacios físicos. Esta cantidad equivale a prácticamente toda nuestra población. Y es un fenómeno que, representándose en Latinoamérica, ustedes lo pueden ver aquí en la figura 2. Tenemos las escuelas paralizadas desde abril a diciembre del 2020. Algunas de estas escuelas han utilizado diferentes estrategias para enfrentar la situación. Hemos encontrado que algunas aportaciones que ya existían antes, como la teleeducación, que es una de las estrategias que se está utilizando en México, pues está sirviendo para brindar la educación, pero no sabemos tanto a qué nivel se están haciendo mediciones de su impacto, de su usabilidad, de su eficiencia, a comparación tal vez de otras más recientes, que es el aprendizaje en línea, el aprendizaje a través de cursos, el envío de tareas de educación a distancia, entre otros. Todo esto me gustaría representarlo también desde una perspectiva que tal vez como educadores no estamos tan familiarizados, que es la perspectiva de los desastres. Permítanme nada más ver aquí. Muy bien, sí se ve aquí mi láser, perfecto. Aquí aprovechando las herramientas a distancia. Usualmente en educación esto no se nos presenta, pero en todo sistema existe un modelo de resiliencia de cómo en el momento en el que nosotros vivimos un desastre, pues tenemos una curva en la cual tenemos, por ejemplo, aquí nosotros nos encontramos en la normalidad. Esto podría ser hasta antes de marzo del 2020 en México. Teníamos nuestro sistema educativo completamente bien, pero luego nos presentamos frente a un evento desastroso, un evento disruptor. Y este evento hace que tengamos diferentes reacciones. Cada uno de los países, esto todavía no existe, quiero aclarar, como no es algo muy conocido dentro del tema de educación, no existe como una evaluación de cómo cada país ha reaccionado. Hay algunos países que, por ejemplo, en el momento en el que se ven frente a la cuestión de la pandemia y se hace el encierre, la cuarentena, pues completamente el sistema educativo, el desempeño educativo de los estudiantes, escuelas y maestros cae completamente. Aquí la respuesta puede ser distinta para cada grupo. Algunos pueden llevarse al punto del colapso, otros se van recuperando parcialmente a la normalidad y todo. Pero cada una de estas etapas va a ser algo que ahora como investigadores educativos tenemos que estudiar. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si nosotros en un futuro, digamos que va a pasar esta pandemia, en el momento en el que venga una segunda pandemia, vamos a ponerle el nombre COVID 2024, ¿qué tal si nosotros ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué tal si en un instante nos dicen, ¿saben qué? Ya tuvimos 2 años de clases presenciales físicamente, ahora tenemos la oportunidad de regresar y pues en 2 años vamos a hacer nuevos planes. ¿Qué tal si ya tenemos a los maestros preparados para dar la educación en línea? Pues ya no pasamos de una respuesta que se está al punto del colapso y pasamos a una recuperación más rápida a la normalidad. Esta curva es importante porque refleja también cuánto tiempo a nosotros nos cuesta tener una respuesta frente a estos incidentes, luego posteriormente una recuperación. Hagamos un ejemplo como con los terremotos. Después de que se hace un evento de terremoto, nos empezamos a recuperar y finalmente entramos a una nueva normalidad.
Lo ideal dentro de los sistemas educativos sería que cada vez que suceda uno de estos tipos de eventos, no importa si sea COVID, no importa si fuera un desplazamiento, si fueran algunas nuevas crisis que vamos a enfrentar por el cambio climático, tal vez cuestiones de migración, tal vez cuestiones de falta de agua, tal vez cuestiones de electricidad, tenemos que ir aprendiendo cómo enfrentar y cómo generar más resiliencia para que en el momento en el que nos veamos frente a un evento disruptor, nuestro desempeño, la caída sea menor y nuestra recuperación sea mayor. Ahora, ¿cómo se refleja esto finalmente en la educación? Pues hay algunos manuales. Dentro de la aportación educativa no únicamente se hace la medición por estos organismos internacionales. Si se interrumpe nada más por el micrófono, voy a parar para que me puedan escuchar bien. Ok, perfecto. Como decía, cuando estamos enfrentando este tipo de situaciones, pues tenemos que ver la cuestión de cómo estamos atendiendo la situación. Describir los fenómenos es importante, pero también definir cómo los podemos atender. Yo como maestro, yo como investigador, yo como padre de familia, yo como estudiante, ¿cuál es mi papel frente a toda esta situación? Les quiero presentar un reporte. Como les digo, la investigación educativa, las aportaciones son ilimitadas. Les voy a mostrar al final unas referencias de dónde pueden encontrar más. Pero por parte de la UNESCO, por ejemplo, Rapoport et al. En el 2021 sugiere realizar algunos diagnósticos de los contextos para cada estudiante en lo familiar, en lo escolar, en lo individual. Este es un enfoque basado en la accesibilidad. Si yo soy maestro de una comunidad, si no existe tanta tecnología, oye, ¿qué puedo hacer para enfrentar estas situaciones? Pues como vemos, existen algunas cuestiones que se pueden ver desde el entorno familiar. Hoy en día, más que nada, creo que entendemos que no solo nuestra salud mental como profesores, sino también la salud de nuestros estudiantes y la salud de sus padres se encuentra en riesgo. Han existido situaciones donde hay mudanzas, hay pérdidas de familiares, hay enfermedades, hay cambios en la configuración familiar, tal vez los hermanos, los tíos, papá o mamá se tienen que ir de la casa y se van a trabajar a otro lado, cambios en los hábitos. Hoy en día, pues nos levantamos y existen partes buenas, partes malas. Ya no tenemos que estar de 8 a 12:30 o de 12:30 en adelante para las clases. Ya podemos estar incluso verlas grabadas. Pero también hay otras cuestiones de que ahora tenemos que definir los tiempos para las tareas, la diferencia entre el rol de vida. Muy comúnmente vemos estos videos donde pues pasan accidentes en las llamadas de Zoom, cambios de la situación laboral y económica, entre otros. A nivel individual tenemos trastornos, enfermedades, dificultades, cambios, temores, hábitos y rutinas, juegos que hay que evaluar en los niños. Finalmente, nuestro propósito como maestro siempre es buscar que ellos vayan aprendiendo de habilidades que les vayan a ayudar a lo largo de la vida. Y finalmente, pues algunos aspectos sobre la trayectoria escolar. El tiempo que se le debería dedicar a la escuela a distancia, modos de participación, los intereses, medios de comunicación, entre otros. Algo bien sabido dentro del campo de la educación es que a nadie sabemos que siempre una motivación interna es mejor que nada, y a quién le gusta hacer algo que no le llama su atención. Les quiero presentar un caso, ustedes lo van a poder leer mientras sigo hablando, pero ya se ha documentado algunas historias de cómo en el pasado la diversión ha hecho que nosotros nos enfrentemos a situaciones muy difíciles. Hay que recordar que la diversión, el entretenimiento, seamos honestos, ¿quién nos ha aventado más de una serie de Netflix o alguna cuestión similar en esta pandemia? Probablemente Netflix no ha sacado los datos, pero hemos llegado a algunos niveles récords. Pero es importante que la atención de los estudiantes, la atención nuestra, siempre se está dirigiendo a una parte. Así que hoy en día, hacer que la educación sea algo entretenida es más importante que nunca. El entender que la educación como parte de una actividad recreativa es algo de valor en la época actual. La gamificación, lo que es asignar elementos de juegos a distintos tipos de actividades, ha ayudado a hacer estas actividades más llevaderas, más agradables e inclusive hasta imperceptibles en su dificultad. Y hay algunos ejemplos de ellos. Les presento a mi querido amigo el Búho Verde. Esta Duolingo, no sé si lo han conocido, es una aplicación muy famosa. Anteriormente no lo era tanto, pero ahorita ya tiene millones de descargas alrededor del mundo.
Duolingo reporta que durante la cuarentena del COVID-19, cerca de 50%, un 50% de nuevos usuarios los tuvieron registrados en México a comparación del 2019. A pesar del cierre de las escuelas y las universidades, muchas personas buscaron seguir aprendiendo. Esto no significa que la pandemia o otras situaciones nos limiten. A veces la educación, la tecnología educativa nos está abriendo caminos para nosotros seguir aprendiendo y seguir aprovechando. Múltiples plataformas, hay que recordar, algunos diremos, oye, pues existe una cuestión también de la accesibilidad. Estas aplicaciones se pueden acceder desde la computadora, desde los celulares, es un acceso gratuito e inclusive muchas de ellas están dirigidas específicamente con portales para los niños, así que pueden ser portales seguros y accesibles. Y es importante que si nosotros como maestros incluimos todas estas herramientas, pues recordar que siempre existen motivaciones y metas de los estudiantes y no únicamente los objetivos educativos. Probablemente algunos que sean maestros o que quieran convertirse de maestros, especialmente los de inglés, pues ya sabrán que el inglés para algunos estudiantes no puede ser tan motivante. Pero si lo congeniamos con algunas actividades como, es que puedes jugar mejor tal videojuego, puedes cantar mejor tal las canciones, ya no vas a hacer el chucho guau 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 y sonidos raros, pues es importante. ¿Qué tal si hablamos, por ejemplo, a niveles de secundaria o preparatoria? Yo aún no me la creo, pero pues el K-pop ha dominado prácticamente a gran parte de Latinoamérica y quien diga que no, pues ahí tenemos el juego del calamar. Esto ha empujado mucho a que queramos aprender algunos otros idiomas como el coreano. Para quienes les gusta otras cuestiones como las caricaturas japonesas o videojuegos japoneses de Nintendo, de Sony, el japonés ha sido otra posibilidad. Y pues es increíble, pero millones de horas se han aplicado en espacios de 15 minutos o más dentro de esta aplicación. ¿Qué pasa si ahora hablamos de algo para la recuperación? Hemos perdido muchas horas de clase. Fácilmente millones de horas si lo multiplicamos las horas escolares por cada semana, por los millones de estudiantes, hemos perdido millones de horas, pero todo esto porque no tenemos la capacidad para tener las clases físicamente. Pero ¿realmente necesitamos tener las clases físicamente? ¿Realmente es necesario ir a un salón de clases para seguir aprendiendo? Ya existen, pues así similar como con las aplicaciones, Netflix, ya no es requerido ir al cine para ver una película gracias al streaming. De manera similar, la educación ahora puede ser desde casa. Hay algunas aplicaciones, por ejemplo, como Khan Academy. Ahorita les muestro un poco la cuestión de esta plataforma, en las cuales he encontrado que los estudiantes que utilizan Khan Academy dentro del sistema escolar han mostrado resultados en comparación a quienes no, y ellos reportan beneficios en su aprendizaje. Khan Academy es una plataforma gratuita que hasta el día de hoy ha facilitado el seguimiento educativo, ha reportado este seguimiento educativo en Latinoamérica durante gran parte de la pandemia, mediante sus contenidos estructurados, haciendo sencillo que los estudiantes puedan hacer ejercicios de maneras remotas. Y permítanme nada más un segundo, por favor, porque aquí voy a hacer un cambio de pantalla. Aquí está, perfecto. Y por ejemplo, aquí está. La ventaja de esta aplicación, yo incluso la sugeriría para muchos maestros. Oye, queremos recuperar todos estos años se pueden recuperar. Tú nada más dime, ¿qué tema queremos hablar? Todo esto es gratuito, todo esto es de acceso abierto. Todo esto tiene espacio también para niños, lo pueden utilizar ustedes como maestros y de hecho se puede llevar a cabo un seguimiento como maestro de hacer pequeños grupos y ver cómo los niños van avanzando. Yo si fuera maestro, por ejemplo, les diría, ¿sabes qué? Vamos a ver algunos temas de matemáticas elementales y les voy asignando algunos temas. No, gracias, ahorita no deseo hacer el desafío. Les voy asignando algunos temas con relación al contar, la introducción a las sumas y las restas, valor posicional. Esto se puede llevar desde a cabo desde el celular. Incluso en México no se sabe tanto, pero existe un convenio entre Telcel y Khan Academy para que cualquier niño, cualquier persona que tenga un Telcel pueda acceder sin consumir ni un solo peso de datos, que es algo perfecto, es algo que ayuda mucho. Fue un beneficio que se dio aproximadamente desde el inicio de la pandemia, no, perdón, desde el 2016, si mal no recuerdo. Así que pues esto sirve tanto para los maestros que son de los primeros años,
Podemos pasar a los segundos años, secundaria, ya cuando nos encontramos en álgebra o similares, cuando pasamos a niveles mayores también. E incluso aquí podemos dar seguimiento a través de los niveles registrados con el empalme, con los materiales que se ven en la Secretaría de Educación Pública. Y si los niños desean ver algunos otros temas como cosmología y astronomía a los 7 años, pues también existe esa posibilidad. Ingeniería eléctrica no sé si lo puedan ver, no sé si lo quieran ver, pero yo lo he utilizado y sé que hay algunos que sí se involucran en estas aplicaciones. Disculpen, en estos temas. Me voy a regresar aquí a la presentación, permítanme un segundo. Y bueno, pues listo. ¿Cuáles son las conclusiones de esto? Si bien las aportaciones son importantes, las aportaciones que se han hecho, lo importante es ahora qué vamos a aportar también de ahora en adelante. Como lo comenté anteriormente, la educación desde un punto de vista de desastres no lo hemos visualizado. Nosotros en el instante en el que tengamos la posibilidad de regresar o incluso desde este momento, tenemos que empezar a preguntarnos cómo vamos a empezar a prepararnos para otros eventos. El juego del día de hoy se llamó Pandemia COVID 2019. Hay que recordar que en México se están viviendo otras cuestiones. ¿Qué tal si en algún momento empiezan a haber apagones con más frecuencia, falta de electricidad? ¿Qué pasa si tenemos más falta de agua? ¿Qué pasa si tenemos otro tipo de pandemia? ¿Qué pasa con los estudiantes o sus familiares que puedan tener alguna cuestión? Tenemos que ver cada una de estas etapas, cómo nos preparamos, cómo vamos a responder, cómo nos vamos a recuperar y cómo vamos a mitigar este tipo de cuestiones a largo plazo. También es importante decir que la investigación educativa, todo esto, todas estas herramientas requieren ser divulgadas y puestas en prácticas entre plataformas, recursos educativos y otros formatos. No tenemos que encontrar las maneras de ir integrando todas estas herramientas en el día a día. Yo creo que, por ejemplo, en la cuestión de respuestas, si hubiéramos tenido un plan de preparación donde a los profesores de diferentes escuelas de nivel público, secundaria, preparatoria, universidad, o bueno, vamos a hablar de hasta el nivel de preparatoria, existieran unos cursos de capacitación con Khan Academy, se podía haber dado el seguimiento tal vez de alrededor del 50% de los estudiantes que tienen acceso a un celular o a una computadora y a Internet. De acuerdo a INEGI, es aproximadamente la penetración de estas tecnologías va como entre el 50 y 60%, pero estaría fantástico. Nos quitaríamos una carga muy fuerte de encima. Estas plataformas facilitan el seguimiento, facilitan el material, facilitan el acceso en cualquier instante. Son recursos abiertos, así que se pueden aprovechar muy bien. Ahora, estas son algunas aportaciones, las que muestro en esta presentación, pero existen muchas más que atienden diferentes necesidades. Más adelante vamos a ver con uno de mis compañeros la cuestión de cómo buscar algunos recursos, cómo buscar bibliografía, recursos, y todo esto nos va a servir ya dependiendo si nuestros temas son más enfocados al lenguaje, a las ciencias, alguna ciencia en específica, a actividades. Es como hay muchas cosas que existen. Hay miles, millones de investigaciones que se han sacado durante el 2020 y el 2021, que sería difícil presentarlas todas, y mi enfoque fue más presentarles algunas herramientas prácticas y una cuestión que usualmente es ignorada dentro del tema de la educación. Y finalmente, pues la tecnología educativa puede ayudarnos a responder, recuperarnos y prepararnos mejor para futuros eventos. Como ven, existen estas herramientas. Ahora como maestros, para nosotros, similar como con un artista que tiene un lienzo y tiene un pincel, tiene que aprender a aprovechar esta herramienta, y habrá grandes maestros que podrán hacer una imagen hermosa. Tal vez les va a tomar años, tal vez a algunos les va a tomar una cuestión de pocos meses, pocos días, pero nosotros tenemos que encontrar qué es lo que nos sirve a nosotros, cuáles son las necesidades de nuestra sociedad, cuáles son las necesidades de nuestros estudiantes, y buscar congeniar todo esto en una estrategia para la posteridad. Y pues bueno, con esto termina mi presentación. Les dejo las referencias. Según entiendo, les van a proporcionar esta presentación a través de, posteriormente, de un link. Así que cualquier duda que tengan, pues aquí estoy. Podemos entrar a la sesión de preguntas y respuestas en caso de que exista alguna. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Castañeda, por esta exposición.
Quisiéramos compartir algunas de las inquietudes que Ujú. ha manifestado la comunidad normalista. Una es en referencia a lo que mencionaba sobre el uso de aplicaciones ahora durante la pandemia, Sí. que se incrementó. Ahora, así como Duolingo, ¿cree usted que el uso de los dispositivos electrónicos como celulares y tablets está siendo desaprovechado por las instituciones educativas, por los maestros? Y si es así, ¿cómo promoverlo? Em, Creo en lo general que se está desaprovechando. No sé si decir que se esté desaprovechando por los maestros, porque cada maestro le da un uso diferente. Ahora sí que no tengo algún reporte de estudios de que diga, los maestros están utilizando de esta manera la tecnología educativa y están aprovechando estas aplicaciones para estas funciones. Si tuviera eso, entonces sí podríamos decirlo, pero al no tenerlo, pues únicamente puedo decir que todavía en lo general, a nivel sistema, creo que sí se está desaprovechando. Voy a poner de ejemplo, ahora que veo que cuando inició la pandemia se empezó a promover mucho la educación a través de teleeducación. Y eso fue a mí algo que como investigador no me pareció para nada. Bueno, como profesional de la educación, sí estoy de acuerdo en que la teleeducación es una estrategia, es decir, debe existir. ¿Por qué? Porque no todos los alumnos tienen acceso, es más común el acceso a la televisión que el acceso a los celulares todavía. Es como el celular sigue creciendo bastante. Pero no solo eso, sino que también la televisión hasta cierto grado es más seguro todavía que el celular. Si los padres y los maestros, por ejemplo, no enseñan a los niños a utilizar el celular, un caso anecdótico y real que yo puedo decir fue en algunos colegios de aquí de, ¿cómo se llamaba? General. Es lo que pasa por no salir más de vacaciones. Hacia China, hacia Bravo, pero era general ahí, no recuerdo. Y discúlpenme si alguien viene de por allá, les juro que de por allá es mi madre y sí, se me fue la onda. General. No recuerdo si es junto a China, Nuevo León. Pero sí, el caso es que por esta región me tocó asistir a una escuela. Allá está uno de mis sobrinos y pues de repente me sorprende que el celular está siendo utilizado por los niños no para darle seguimiento a las clases, sino para darle a, para jugar un videojuego que se llama Free Fire, algo así como un Call of Duty, un juego de disparos. Y eso no te lo permite la televisión. Es decir, el simple hecho de tener un celular no facilita, no lo va a facilitar. Yo creo que sí tenemos que aprender, tenemos que hacer algunos lineamientos, guías. No es únicamente brindar la tecnología, es enseñar, aprovechar la tecnología y acompañar en el desarrollamiento de esa tecnología. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos una pregunta de una alumna normalista. Dice, ¿cree que si nosotros como docentes les damos la oportunidad a los alumnos de dar a conocer cómo se siente, podrá mejorar la forma de trabajo en el aula o a distancia? Sí, definitivamente sí. Voy a hacer la pregunta, dice en esta regla del espejo, trata como quiere ser tratado. Creo que la pregunta también para los normalistas, para quienes ya son maestros, es más, para quien sea que esté trabajando. ¿Te gustaría que tus jefes te preguntaran cómo te sientes? ¿Crees que eso te haría sentir mejor? Pues la respuesta es sí, siempre y cuando a ellos genuinamente les interese escuchar, genuinamente se interesen en tus problemas, en lo que te está sucediendo. No creo que sea diferente con los alumnos. Hay muchos alumnos en mi experiencia, así que he tenido en escuelas que a veces pueden ser muy conflictivos, pueden ser malos estudiantes, entre comillas, y el problema no es que no lo sean, el problema es que están cargando con mucha presión psicológica. Hay que recordar que para ellos esto también es nuevo, y si nosotros damos la clase de una manera aburrida, pues ellos no vamos a tener su atención. Hay algunos maestros que sí están entendiendo esto. Hay uno que a mí me gusta mucho que es de si no me recuerdo, de la región de Pachuca, Puebla, Tlaxcala, por allá anda enseñando bastante. Es un maestro súper reconocido, participa con la NASA y todo, y él a cada rato anda haciendo sus live stream, de que, miren, aquí estoy con tal persona y no sé qué tanto y tal. Miren, aquí estoy haciendo esto, casi como si fuera TikTok, nada más que se la pasa en Facebook, pero está haciendo a cada momento cosas para que sus alumnos los vean,
y de repente se encuentra un alumno que venía de una región muy pobre y todo, y siempre les pregunto a los alumnos, oye, ¿tú quieres darle un ejemplo de vida a los demás? Ah, sí, pues aquí me estoy grabando con este y que nos explique cómo le ha ido, qué es lo que ha hecho, tal, tal, tal. Todos esos pequeños momentos son los que pueden ir cambiando todo. Ahora sí que regreso a la parte de John Dewey, la que presenté al inicio. Nosotros tenemos que enseñar, el propósito no es que cumplamos con los currículos o que cumplamos con esto. El propósito es que los estudiantes que tengamos lo veamos como si fuéramos pilotos de aviones. Necesitamos que en el momento en el que nosotros les estamos acompañando, ellos vuelen y si van a chocar, nosotros los levantamos. Pero tiene que llegar el instante donde nosotros vamos a soltar vamos a soltar el volante del avión y ellos tienen que aprender a volar. Y tenemos que estar tan seguros de que ellos van a poder dirigir su propia vida que decir, pues ya no vamos a mover esto y adelante. Confianza. Muy bien, doctor Gerardo, gracias. Y una más, hay una en YouTube, le agradecemos, ahorita la leemos. ¿Ok? Mientras la encontramos, serían las últimas dos antes de terminar la ronda de preguntas. Primero leemos aquí la de Zoom. Ah, ya tenemos la de YouTube. Sí. Claro. ¿Qué impacto tiene el diseño instruccional en en las clases en línea? ¿Qué impacto tiene el diseño instruccional en las clases en línea? Voy a tratar de responder esta pregunta. Primero, pues depende qué diseño instruccional estamos hablando. Hay diferentes diseños que se han implementado. No sé ahorita, discúlpenme el desconocimiento, cuál sea el que se esté manejando activamente en algunas escuelas de Nuevo León. Pero, por ejemplo, algo que he visto en la educación en línea que funciona muy bien es que todos los videos, funciona muy bien el hecho de que se tenga que cumplir metas. Es muy diferente decir, todos tienen que meterse el día de hoy de 9 a 12 a decir, ¿saben qué? Dentro de esta semana tienen que ver estos videos. Tienen que ver un total de 5 videos y 5 videos de 3 minutos. Incluso hay aplicaciones como Coursera, plataformas como Coursera, que es más para nivel universitario. Ellos no suelen hacer videos de más de 5 minutos generalmente. LinkedIn Learning, que es una red social profesional, ellos cuando hacen videos de aprendizaje no suelen hacer videos de más de 3 minutos. Ahorita la cuestión de la atención, sí buscan hacer pequeños pedacitos que tú los vayas entendiendo y si tienes una duda, revisas exactamente ese instante. Así que creo que el diseño instruccional sí importa, pero aquí estamos hablando también de cuál accesibilidad. Yo estoy hablando de una cuestión de educación en línea. Si ya hablamos de una cuestión de educación en física, educación a distancia, cuando no se cuentan con tantos recursos hay que buscar otros elementos, pero de que los hay, existen, los hay, y yo creo que más adelante les van a enseñar cómo encontrar algunos. Gracias, doctor. Y yo creo que con eso, último que mencionó, lo ligamos con la pregunta que dice, ¿qué herramientas hubiera considerado mejor en lugar de la telecomunicación? Considerando que, como mencionó, no es tan fácil la utilización o el acceso a equipos electrónicos como celulares. Yo creo que la primera herramienta y más sencilla es la preparación para el riesgo de desastres. Dejemos de lado que si la tecnología o esto o aquello. Cada persona vive en un contexto y esas personas son las que mejor pueden decirme a mí, no, yo no a ellos, a mí, yo simplemente les guiaría. Y digamos, oye, si yo estoy en una escuela, no sé, de Gualahuises, tengo un compañero de por allá que me dice, oye, pues es que el internet de repente se cae o hay algunas cosas que a veces pasan. Pues entonces tú dime, ¿cómo lo podemos hacer? Pues es que los niños no tienen acceso. Ok, ¿cuántos de ellos tienen acceso a celular? No, pues estos. ¿Cuántos de ellos lo saben utilizar? Pues esto. ¿Tú sabes usarlo? Sí. ¿Estás capacitado para hacerlo? No. Entonces vas preparando un plan, vas primero identificando cuáles son los riesgos, hay un mapa, que mal que no lo introduje dentro de esta presentación, pero usualmente cuando identificamos los riesgos tienes que ver cuáles son las capacidades de una comunidad, es decir, qué es lo que puede hacer, cuáles son sus vulnerabilidades y cómo esto finalmente se representa en un riesgo. El riesgo es perder los años, perder los años educativos. Así que creo que las mejores herramientas es primero identificar cuáles son los riesgos y a partir de esos riesgos identificar cuáles son las herramientas que más nos convienen. Si nos está doliendo el cuerpo muy ligerito, es paracetamol. Y si nos está doliendo más fuerte, vamos a necesitar un tipo de analgésico diferente. Así que, como dicen, dependiendo el malestar, va a ser la dosis y va a ser el tratamiento.
Muchas gracias por esa analogía, doctor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Gerardo Castañeda Garza. Y bien, para concluir, en nombre de la institución, le haremos un reconocimiento, ¿sí? La Escuela Normal Miguel F. Martínez, Centenaria y Benemérita y el Programa de Doctorado de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey extiende el presente reconocimiento al doctor Gerardo Castañeda Garza por su participación en la segunda jornada de innovación e investigación educativa virtual, impartiendo la conferencia Aportaciones de la investigación educativa en la época actual. Firma el maestro Gerardo de Jesús Mendoza Jiménez, director de la Escuela Normal Miguel F. Martínez. Muchísimas gracias, doctor Gerardo. Muchas gracias a ustedes. Mucho gusto. A continuación.